comentario y va en la dirección que lo que acaba de decir René. Lo único que quizás hay que tomar en cuenta, o yo tomaría en cuenta y me iría un poco más atrás en la historia, y pues El Salvador lo que ha heredado es una forma de gobierno que viene desde allá por 1500, cuando se esboza el absolutismo aquí en Europa, en algunos países de Europa, no en todos. Y eso pues podemos ver hoy en día que las regiones del mundo donde o que fueron colonizadas por países con gobierno absolutista, a excepción de Inglaterra, que no fue absolutista, pero con las colonias sí los trató así, es esa manera de gobierno la que se heredó. Y bueno, después de eso, la independencia en El Salvador, quien la hace, la produce y la maneja, quitando la influencia aquí europea y la influencia de los Bonaparte, fueron los españoles, nacidos ahí en El Salvador. Y son los que se quedaron gobernando. Y son los que se adueñaron del añil, los que metieron el café se adueñaron del café, quitándole incluso las tierras a la gente con esas leyes que promovió Gerardo Barrios. De ahí metiendo el algodón, donde prácticamente, como dijo Salvador Duarte, se han acabado prácticamente todo Oriente en El Salvador, ¿verdad? Y hoy lo están haciendo con las cuestiones de la comunicación, las armas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Salvadoreños nunca han estado en el gobierno. Hasta hoy que tenemos este gobierno de títeres, pero históricamente lo que hemos tenido son extranjeros que han llegado a El Salvador, han visto El Salvador como un potrero, lo han abusado, se lo han mascado, lo siguen haciendo y ahí están. De esas 160 familias me gustaría a mí saber cuántas familias son estrictamente salvadoreñas, aunque si nos remontamos a la historia también ya los pipiles tampoco son originarios del Salvador, sino que son una mezcla con los mexicanos. Pero bueno, partiendo de esa línea de indígenas, llamámoslo así, no hay indígenas en la historia de El Salvador, no hay un presidente indígena. Simplemente estos extranjeritos como Saca, que han agarrado el país como su milpa, Cristiani, Calderón Sol. ¿Qué nos dicen estos nombres? Nada salvadoreño. Por eso es de que esta gente tampoco tienen nacionalismo, ese nacionalismo positivo, digámoslo así, esa gana de ver su país desarrollado, porque no es su país, porque lo que ellos ven ahí es la oportunidad de son los lobos hambrientos que están viendo unas ovejas encerradas y solo están esperando que se abra la puerta para hacerlas pedazos. Eso es lo que tenemos en El Salvador. Y bueno, lo que nosotros deberíamos de hacer, porque también la cuestión no solo es de analizar y criticar quizás, sino también proponer, es la idea de Salvador Duarte, en la que debería de empezarse ya a hacerse que se respete de una u otra manera la Constitución, y si no, pues empezar a hacer juicios. La cosa es quién los hace, la cosa es quién los financia. Ese será uno de los
problemas, pero que en realidad no son tan grandes, porque creo de que hay muchos salvadoreños, hay muchos profesionales que estarían en la disponibilidad de hacerlo. Entonces, pues, la otra cosa es el sistema de gobierno que nosotros tenemos también, donde la Asamblea Legislativa es la que mueve todo. Es la que incluso obliga a los ministerios qué es lo que deben y cómo y qué deben de hacer, y los ministros qué hacen. Entonces, títeres de la Asamblea, y quienes están en la Asamblea, ahí están alcohólicos, que se agarran a balazos con la policía en la noche, mafias de, no tengo nada en contra de los homosexuales, pero mafias de homosexuales que se reúnen en las noches para hacer sus orgías al calor de la cocaína. Eso es lo que tenemos, y ellos son los que están gobernando. Aparte tenemos un gobierno que fue elegido por, 51% de los electores. Quiere decir que hay 49% de los electores que no lo quieren. Entonces tampoco es un gobierno representativo, y así han sido todos los gobiernos. No son representativos. Hay una minoría, mayoría, diría yo así, que no está representada en esos puestos del gobierno. Bueno, entonces hasta aquí los dejo yo, amigos. Tengo que irme. Les agradezco mucho por la oportunidad nuevamente, y ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, un saludo y a la vez despedir a nuestro analista en Alemania, que se nos va, pero acá nosotros seguimos en vivo y en directo desde el continente americano. Ya el tiempo nos sigue venciendo y pasamos a nuestros analistas en Centroamérica, en El Salvador, en donde nuestro analista de Alemania nos ha dejado con algunos puntos acá bastante importantísimos cuando habla de este intervencionismo, extranjerismo, y de hecho estábamos revisando aquí los nombres de ya los primeros 2 billonarios de América Latina. Billonarios significa que lograron la cifra mágica de los $1,000 millones, y nuestro analista parece que tiene razón. Sale la familia Poma y sale la familia de los Crieté, que son los que controlan un gran porcentaje de la economía salvadoreña. Son familias de descendientes europeos, y que son los que ahora de hecho, alguien decía, son los dueños de los diputados de la Asamblea, ¿no? En donde los compran y los venden a medida de que vienen y van las elecciones. Pero bueno, amigos y amigas, el tiempo nos ha vencido. Vamos de regreso a Centroamérica para que nuestros analistas Salvador y René nos dejen con el último mensaje. Adelante. Bueno, es una realidad que El Salvador en este momento está gobernado por lo que yo le llamo el extranjerismo, y ponía de ejemplo cómo estas familias de extranjeros y algunos nativos, por supuesto, en aquella época de los años 40, si mal no recuerdo, 50, ellos sembraron algodón y prácticamente destruyeron una gran extensión de Oriente, que hasta muchas aves, palomitas de ala blanca le llamaban, que eran arroceras allá, porque arroz sembraban bastante, y esas se fueron, salieron huyendo las que no murieron, y hoy se han hecho caseras, aquí andan en el centro, en cualquier ciudad. Entonces, esta gente, estos extranjeros, ya vimos cómo son de avaros y cómo han venido a enriquecerse a este país. Ahí mencionábamos a los grandes, ¿verdad? Por supuesto.
ahí faltan los Simán, ahí faltan Nicolás Alume, ahí falta la familia de que está de alcalde ahora, ¿cómo se llama? Bukele. Esas son los grandes millonarios que están aquí en El Salvador ahora. Antes se hablaba de 14 familias, y esas eran las familias cafetaleras, en donde también la mayoría eran extranjeros, como los Gil, por ejemplo, para mencionar uno nada más, ¿verdad? Entonces aquí habría que hacer un estudio de esta gente, cómo han logrado esos grandes capitales, porque aquí tenemos a la familia Salume, que es dueña de prácticamente de todos los comederos que hay aquí, ¿verdad? Que en El Salvador. Y se dice que esa gente aquí han venido prácticamente con una mano atrás y otra adelante. Como decían que había venido aquí don Juan Cristiani, el fundador de esa familia, Cristiani, y que este señor pareciera que trabajó o asesoraba al general Martínez, y fue el primero que fundó aquí un partido fascista, que le dio o no le dio resultado, esa es otra cosa, pero él lo fundó. Entonces los antecedentes de estas gentes no son muy buenos, y quizás había que irlos mencionando ya más, porque cada día estos están embolsando cientos de millones a costillas del pobre pueblo, porque ni siquiera salarios les pagan bien a sus empleados. Entonces esta es la estampa que tenemos de El Salvador, y ya vimos cómo el gobierno ahora, un gobierno en parte en manos ya de drogadictos, ¿verdad? En manos de la gente que transita con drogas, y eso viene a agravar más la situación, pero también viene a revolucionar a este pueblo, que no creemos que toleren ya a esta gente, hay que votarlos. Y yo ya decía cómo, ahí está la Constitución de la República. Perfecto. Y René. Solamente quería compartir es una frase de Engels y es un comentario. Engels se pregunta ¿qué es la historia? La historia es acaso la más cruel de todas las diosas, que conduce su carro triunfante por sobre montones de cadáveres, no solo en tiempos de progreso y paz, sino también en tiempos de guerra. Y nosotros, dice, le hace el llamado al pueblo, hombres y mujeres, somos tan desdichadamente miserables, dice, que nos vemos forzados a movernos hasta que estamos fuera de toda proporción, les pregunta. Esto significa de que hasta cuándo vamos a retomar lo que es nuestro. O sea, las costas, las transnacionales se llevan los recursos. La tierra en un grado privatizada, en otro grado sin productividad. Y en la ciudad una gran concentración y una gran dependencia, un gran consumo, una desorganización. Entonces, es necesario esos cambios profundos, necesario un camino independiente, porque es vital. De otra forma, en cuestión de un par de años, cada vez se va a poner más difícil la situación. Entonces es como un llamado a realmente pensar en base a nuestras condiciones y jamás pensar también que nosotros como pueblo, y no solo hablo de El Salvador, hablo de Centroamérica, Latinoamérica, no pensar en ningún momento en que somos huevones o que no tenemos recursos, que no tenemos capacidad, que no pensamos. Eso es todo lo que ha enseñado el sistema durante siglos. Es al contrario, aquí, estas regiones, siempre ha habido gente que ha sabido utilizarla. En la antigüedad prehispánica, digamos, se sostenía grandes poblaciones, ¿verdad? En base a la utilización equilibrada de los recursos. Claro que habían problemas, ¿verdad? Habían conflictos, habían guerras, pero era un proceso interno, es la diferencia. Entonces sí hay recursos y sí hay gente capaz de reorganizar la sociedad en base a sus intereses. Y lo fundamental es que el pueblo tome
el pueblo toma el